Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Hoy estaremos contestando la pregunta ¿qué dice la Biblia acerca del infierno? Nuestra primera pregunta dice, ¿cuántas almas perdidas están siendo castigadas en el infierno hoy? Bueno, en la lección pasada aprendimos que cuando una persona muere, la persona no va al cielo y no va al infierno, sino que la persona es un alma. ¿Y qué sucede con un alma? El alma está compuesta de el polvo de la tierra y el aliento de vida. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona muere? El cuerpo vuelve al polvo y el aliento de vida va a Dios que lo dio. Entonces, allí queda la persona en el sepulcro descansando hasta la segunda venida de Cristo, cuando el Señor, ¿verdad?, resucitará a todos los muertos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 nos dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces estamos viendo claramente lo que dicen las Escrituras, ¿verdad que sí? Que Dios reserva, en otras palabras, allí queda la persona en el sepulcro hasta que llegue el día del juicio para que sean, ¿qué?, castigados, ¿verdad? Pregunta número 2. ¿Cuándo serán echados los pecadores al fuego del infierno? Mateo 13, versículos 40 al 42 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces la pregunta nos dice, ¿cuándo serán echados los pecadores al fuego del infierno? Nuevamente, la palabra de Dios nos está dejando saber, así será en el fin de este siglo. Entonces, en otras palabras, las personas no son echadas al infierno o al lago de fuego inmediatamente después que mueren, los impíos, ¿verdad? Sino que ellos serán echados en el lago de fuego, ¿cuándo? En el fin de los siglos. ¿Ok? Juan capítulo 12, versículo 48 nos dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero. ¿Cuándo serán juzgados? En el día postrero. Para aquellas personas que no comprenden lo que significa en el día postrero, en la serie Apocalipsis paso a paso, en el video de los capítulos 19 al 22, ahí es presentado una de las enseñanzas más importantes cuando se trata de este tema que estoy hablando ahora mismo, acerca del milenio. ¿Ok? Cuando el Señor venga por segunda vez, Él va a llevarse consigo a aquellas personas que estén vivas o justos, ¿verdad?, con Él, juntamente con los muertos justos, van a ser resucitados. Y entonces con Él, ¿verdad?, vamos a ir con Él para el cielo y allí estaremos 1000 años. Nuevamente, si no entienden esta idea o este concepto, esta verdad que está en las Escrituras, puede ser porque no han estudiado ese video de esa serie Apocalipsis paso a paso, ¿ok? So, les recomiendo que vean ese video, Apocalipsis paso a paso. Esa serie completa está buenísima, pero especialmente para que puedan entender este tema, eso lo ayudaría bastante. ¿Okay? Apocalipsis paso a paso, el video de los capítulos 19 al 22. ¿Okay? Vamos a seguir con la próxima pregunta. Pregunta número 3. ¿Dónde están todos los pecadores muertos? Bueno, nuevamente, ¿verdad? Nosotros que ya entendemos lo que dicen las Escrituras acerca de los muertos, entendemos dónde es que están en el sepulcro. Pero vamos a ver esta otra cita, ¿verdad? Para poder seguir estudiando acerca de este tema, porque el estudio acerca de los muertos y el infierno van juntos. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, que a la vez que estamos hablando del infierno, obviamente vamos a tener que hablar acerca de los muertos también, el estado de los muertos. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 nos dice, no os maravilléis de esto,
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ¿dónde están los pecadores muertos? ¿Dónde están ahora mismo? Bueno, aquí nos deja saber en esta cita, y esta cita también la leímos en el video pasado. Dice, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros. Entonces, ¿dónde están los muertos? Los pecadores en los sepulcros. También los justos. Los justos que hayan muerto también están en los sepulcros. ¿Okay? Ahí nos dice claramente esa cita. Seguimos con la otra cita que nos dice en el libro de Job, capítulo 21, versículos 29 al 32, nos dice: ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta, que el malo es reservado para el día de la destrucción? Presentados serán en el día de las iras. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será él a los sepulcros y en el montón permanecerá. Entonces, nuevamente estamos viendo que el malo es reservado para el día de la destrucción. ¿Ok? Y nuevamente le enfatizo otra vez que vean el video de Apocalipsis paso a paso, capítulos del 19 al 22, porque ahí van a entender cuándo es eso. Pero, hermanos, el punto aquí para este tema es que entendamos que cuando una persona muere, si un malvado, si un injusto muere, en ese mismo momento que él muere, después que él muere, él no va al infierno, ni tampoco el justo, después que muere, va al cielo. ¿Ok? Aquí estamos viendo eso. Vamos a seguir porque el tema de hoy se trata del infierno, pero estamos viendo que esa pregunta es bien importante. ¿Dónde están todos los pecadores muertos? También la otra pregunta, ¿cuándo serán echados los pecadores al fuego del infierno? Todas estas citas están contestando esas dos preguntas. Pregunta número 4. ¿Cuál es la recompensa o el castigo del pecado? ¿Cuál es la recompensa o el castigo del pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la recompensa o el castigo del pecado? El castigo, que es lo mismo que la paga del pecado, es la muerte. Y aquí nos dice también para los justos que la dádiva, el regalo, la recompensa de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ok? Vamos a seguir y vamos a seguir entendiendo. Poco a poco vamos a entender más y más y vamos a comprender mejor. ¿Ok? En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, una de las citas más conocidas, ¿verdad?, de la Biblia, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para los justos la recompensa es la vida eterna. ¿Okay? Quiero que se concentren en ese punto. Por eso lo subrayé y está en amarillo. Los justos recibirán, si aceptan a Jesús como su Salvador, recibirán vida eterna. ¿Ok? Ahora, es bien importante eso porque los impíos, ¿ellos reciben vida eterna? No, ellos no reciben vida eterna. ¿Qué reciben ellos? La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Porque hay una enseñanza muy popular de que los impíos van al infierno y ahí están por toda la eternidad, para siempre, quemándose en el infierno. ¿Qué sucede? Se contradice esa doctrina que tengo que decirles, hermanos, que es falsa, se contradice con lo que dice la Biblia. Porque la Biblia nos dice que los que reciben vida eterna son los justos, no los impíos. Entonces, si los impíos, aunque estén en el infierno, están ahí quemándose, están vivos por toda la eternidad, ellos también están recibiendo vida eterna. ¿Están entendiendo eso?
Espero que esté claro eso. Los impíos no reciben vida eterna. Los justos reciben vida eterna. Los impíos reciben la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Pregunta número 5. ¿Qué reciben los impíos en el infierno? Hechos capítulo 2, versículos 29 y 34 nos dicen: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿qué reciben los impíos en el infierno? Dice aquí que su parte es en el lago que arde con fuego y azufre. En otras palabras, hermanos, los impíos serán quemados en el lago de fuego y azufre. Y ahí dice que es la muerte segunda. Entonces, ahí es donde van a morir. ¿Ok? Y la muerte segunda, no hay ninguna otra resurrección después de eso. ¿Ok? La muerte segunda es la muerte, la última. En otras palabras, entonces, eso significa que las personas viven y lo que sea, y sucede cualquier cosa, mueren. Vamos a decir, una persona que muere, ¿verdad? Y es una persona que no aceptó al Señor, que es una persona injusta, como le dice la palabra, impía, y muere. Entonces, cuando sea el momento en el futuro, ¿verdad? Será echado en el lago de fuego y azufres, ahí será quemado y ahí será destruido y morirá. Y esa segunda muerte no hay resurrección después de eso, ¿ok? Ya ha recibido, ya ha pasado por juicio y todo, y ya ahí quedó la persona. La Biblia es clara. Mateo capítulo 13, versículos 40 al 42 nos dice: de manera que como se arranca la cizaña, y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Para que podamos entender lo que sucederá en el momento que serán destruidos los impíos. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será, ¿cuándo? En el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a todos los impíos, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Ok? ¿Qué reciben los impíos en el infierno? Bueno, serán quemados y serán destruidos. ¿Ok? Hay diferentes palabras que nos dejan saber que serán consumidos. ¿Cuál fue la otra palabra que yo vi? Serán quemados, ¿ok? Y vamos a seguir viendo qué más nos dice la palabra. En el libro de Job, capítulo 21, versículos 29 al 30, nos dice: ¿no habéis preguntado a los que pasan por los caminos? Ya leímos esta cita, pero vean otra vez. ¿Y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción? Serán destruidos. ¿Estamos viendo eso? Guardado será en el día de la ira. Habrá un día, habrá un momento donde serán destruidos, ¿ok? Y nos dice Salmos capítulo 37, 20, mas los impíos perecerán. Estas palabras son bien importantes porque nos están dejando saber que no es que van a estar quemándose ahí por una eternidad, ahí quemándose y van a estar sufriendo para siempre y para siempre. Dice perecerán. En otras palabras, hermanos, dejarán de existir, ¿ok? Salmos 37, versículo 38 nos dice: mas los transgresores, nuevamente los impíos, los injustos, serán todos a una destruidos. Si son destruidos, no siguen vivos quemándose. ¿Ok? Salmos capítulo 37, versículo 20. Mas los impíos perecerán. Ese ya lo leímos, de hecho. Pero entonces nos sigue diciendo esa cita: serán consumidos, se disiparán como el humo. Tremendo, ¿verdad? Está bien claro. Nos está dejando saber que serán destruidos completamente, no siguen viviendo. Salmos 37, versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Salmos capítulo 21, versículo 9. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará
en su ira y fuego los consumirá. Próxima pregunta. ¿Cuándo y cómo se encenderá el fuego del infierno? Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, nuevamente lo vamos a leer porque nos contesta esta pregunta de cuándo y cómo se encenderá el fuego del infierno. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces estamos viendo aquí, y cuando uno estudia más el Apocalipsis, y nuevamente les sugiero que vean el video de Apocalipsis paso a paso porque ahí se explica, pero Dios desciende fuego del cielo, ¿okay? Él es el que envía ese fuego del cielo a la tierra, y entonces la tierra es quemada, y entonces se produce un lago de fuego. Y entonces ahí es entonces donde van a ser echados los impíos juntamente con Satanás y los ángeles malos. Y ahí serán destruidos. ¿Okay? Pregunta número 7. ¿Cuán grande y cuán caliente será ese fuego? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 nos dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí nos deja saber, ¿verdad?, lo que acabo de explicar, que la tierra completa va a estar en llamas prácticamente, hermanos. Va a ser un lago de fuego, y ahí es donde se van a destruir todas las cosas, y juntamente, ¿verdad?, nuevamente con los impíos, los Satanás y los ángeles caídos. ¿Ok? Pregunta número 8. ¿Por cuánto tiempo sufrirán los pecadores en el fuego? Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 nos dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Okay? ¿Por cuánto tiempo sufrirán los pecadores en el fuego? De acuerdo a cuánta maldad hicieron. Eso es lo que nos está dejando saber la Biblia, ¿verdad que sí? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Y la próxima cita también nos dice lo mismo. Mateo capítulo 16, versículo 27 nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48 nos dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Estamos viendo aquí nuevamente, ¿verdad?, que esta cita con la de Mateo nos está dejando saber que es conforme a las obras, ¿ok? Conforme a lo que haya hecho. Y esta cita me gusta mucho porque dice que si uno conoce y sigue haciendo lo malo, va a recibir más castigo que aquellas personas que no conocen y hacen lo malo. Esta cita nos deja saber un poco más allá, ¿verdad?, más detalles, pero sigue con la misma idea. Vamos a recibir la paga de lo que hemos hecho aquí en la tierra, según nuestras obras. ¿Okay? Pregunta número 9. ¿Se apagará finalmente el fuego? Esta pregunta la estoy haciendo porque, como les dije en el principio, muchas personas piensan que el fuego del infierno es un fuego que no se apaga, que sigue ardiendo y quemando y sigue ahí para toda la eternidad, para siempre. Va a estar ese fuego ahí quemando a los impíos, ¿verdad? Pues por eso hago esta pregunta, ¿se apagará finalmente el fuego? Isaías capítulo 47, versículo 14 nos dice, he aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Entonces aquí hay unas definiciones para que puedan ver lo que significan estas tres palabras, tamo, brasa y lumbre. Tamo es una capa dura del grano propio para quemar. Y el tamo, cuando es quemado, eso se quema y se hace ceniza. ¿Ok? La brasa, ahí hay una foto de la brasa. La brasa es el trozo de carbón o leña que arde sin dar llama. ¿Ok? Y lumbre es fuego, lo que nosotros conocemos como el fuego que arde con llama. Entonces la cita nos dice nuevamente, he aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas
del poder de la llama. En otras palabras, no van a poder sobrevivir eso. No pueden seguir viviendo si están dentro de esa llama, ¿ok? Porque es fuego que arde, que consume y ahí van a desaparecer, ¿ok? Ya dejarán de existir. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Pregunta número 10. ¿No habla la Biblia de un tormento eterno, un fuego eterno o un fuego que no se apagará? Mateo capítulo 25, versículo 46 nos dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Y aquí es donde está la confusión. Aquí es cuando algunas personas ven esta cita y dicen, ve, están viendo, dice castigo eterno. Hermanos, no podemos tomar toda esa cita que hemos leído y echarlas en la basura. ¿Ok? Todo tiene que armonizar. Vamos a entender bien esta cita. El castigo eterno no significa, y como vimos en la otra cita, ¿verdad? No significa que las personas van a estar siendo castigadas para toda la eternidad, sino que ese castigo de ser quemados en el fuego, ese castigo del cual los impíos van a morir, dejarán de existir, serán como cenizas, ¿verdad que sí? Serán como ceniza. Esa muerte es una muerte eterna, es un castigo de donde los muertos impíos no volverán a resucitar, no volverán a vivir. ¿Ok? Espero que eso haya quedado claro. Entonces dice los justos a la vida eterna. Vamos a ver la otra cita, nos dice en Jeremías capítulo 17, versículo 27. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. La parte que quiero que se enfoquen es la parte que dice, y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Nuevamente, hay personas que toman este versículo y piensan, ok, pues eso quiere decir que eso es un fuego eterno, que es un fuego eterno en el sentido de que siguen ardiendo para siempre. Pero hermanos, los palacios de Jerusalén no están aún hoy en día prendidos en fuego, ¿verdad que no? No, están que eso se apagó hace tiempo, ¿verdad que sí? En ese momento cuando estaban siendo consumidos, cuando terminó de consumir, ¿verdad? La llama terminó de consumir todo lo que había de que consumir y se hizo ceniza, entonces ahí es cuando se apaga el fuego. Y así será también al final. Cuando ya los impíos hasta el último, según sus obras, hasta el último que sea consumido, va a ser seguir esa llama ahí, ¿verdad? Ardiendo y consumiendo hasta que ya no haya ninguna persona para consumir. Espero que eso haya sido claro, ¿verdad? Para que podamos entender este tema sumamente importante, especialmente para estos últimos días. Judas capítulo 1, versículo 7 nos dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, acuérdense de esa historia, Sodoma y Gomorra, que fueron, que Dios envió fuego del cielo y destruyó a Sodoma y Gomorra y consumió esas dos ciudades, ¿ok? Eso fue juicio que cayó sobre esas dos ciudades porque estaban llenas de gentes impías, gente que vivían vidas horribles, completamente en rebeldía contra Dios. Entonces fueron destruidas. Pero nos dice esta cita, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. Subrayé eso. Fueron puestas por ejemplo. ¿Ejemplo para qué? ¿Ejemplo de qué? Sigue diciendo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Ok? Del fuego eterno. Vamos a entender qué significa esto. ¿Significa esto que es un fuego que arde para siempre? Bueno, Sodoma y Gomorra no están ardiendo ahora mismo, ¿verdad que no? Nuevamente, hermanos, entendamos esta parte porque es bien importante. Y nos dice, fueron puestas por ejemplo, un ejemplo de algo en el futuro que va a suceder. Vamos a ver la otra cita. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6 nos dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Estamos viendo que el ejemplo de la destrucción
de Sodoma y Gomorra, eso es un ejemplo de lo que sucederá en el futuro cuando reciban el juicio, ¿verdad? Los impíos. ¿Ok? Y como dijo Judas 1:7, nos decían esa cita. Y si uno solamente ve esa cita, dice, wow, ve, es un castigo de un fuego eterno que va a seguir ardiendo para siempre. Pero nos dice que ese fuego eterno que cayó sobre Sodoma y Gomorra es el fuego del eterno. Eso es lo que significa, hermanos. Es un fuego que cuando destruye, de ahí no se levanta más lo que sea que destruyó. Y sabemos que fue destruido y que no siguió ese fuego eterno. En el sentido de que se siguió ese fuego para siempre ardiendo y todavía hasta el sol de hoy está ardiendo, porque primeramente no está así, ¿verdad? No está ardiendo ahora mismo, pero también nos dice que fueron reducidas esas ciudades a ceniza, fueron destruidas completamente. Y nuevamente les quiero decir que es un ejemplo de lo que sucederá en el futuro para los impíos. ¿Ok? Que van a ser reducidos a ceniza, como también leímos anteriormente en la otra cita. Malaquías capítulo 4, versículos 1 y 3 nos dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dejarán de existir, hermanos. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Próxima pregunta. Pregunta número 13. ¿Nos enseña la historia de rico y Lázaro que existe un infierno de tormento eterno? Ok, aquí vamos a entrar en una de las preguntas que más hacen, ¿verdad?, las personas que se comunican con nosotros, y por eso que quise asegurarme de que yo pudiera, ¿verdad?, tomar este tiempo para contestar esta pregunta. ¿Nos enseña la historia del rico y Lázaro que existe un infierno de tormento eterno? Si pueden, vayan conmigo a Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Y yo voy a leer esta historia, ¿ok? Y quiero que lo lean conmigo. Primeramente, vamos a hacernos una pregunta muy importante. ¿Es la historia del rico y Lázaro una historia literal o simbólica? Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Nos dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ok. Quiero presentarle 5 razones por qué sabemos que la historia del rico y Lázaro es una parábola. En otras palabras, hermanos, para contestar la pregunta, que es una historia simbólica, no literal. ¿Ok?
es una parábola. Vamos a empezar con el primer punto. Viene en una lista de parábolas. ¿Ok? El diccionario colegiado de Merriam-Webster define la parábola como una historia ficticia, generalmente corta, que ilustra una actitud moral o un principio religioso. ¿Okay? Es una historia que no es literal, sino que tiene una lección, ¿verdad? Algo que debemos de aprender detrás de sus símbolos y de la historia. ¿Okay? La historia del hombre rico y Lázaro llega al final de una serie de parábolas llenas de ilustraciones simbólicas y no literales. Y podemos ver eso en Lucas 15, ¿verdad que sí? Por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida, Jesús ciertamente no está enseñando que sus seguidores tienen 4 patas o comen pasto. Todo es metáfora de un punto espiritual mayor. La segunda razón contiene una conversación imposible. La parábola muestra al hombre rico en Hades. Y quiero parar aquí un momentito, porque el Hades en esta parábola significa un lugar. ¿Okay? Y le voy a explicar por qué. El Hades realmente significa sepulcro, pero en esta parábola significa un lugar porque el Señor Jesús estaba usando esta parábola del rico y Lázaro, que era una parábola, era una historia muy popular en ese tiempo, que creían aquellas personas que creían en mitos y tenían creencias paganas. Ellos tenían ya una historia que existía, que se asimilaba mucho a esta misma historia. Entonces Jesús, para llegar a esas personas que no lo conocían, que no eran religiosas, que no leían las escrituras, ¿verdad? Él quería usar entonces esa historia para entonces llevarlos a una lección que él quería llevar en ese momento. ¿Ok? Entonces él usa esta historia que realmente es una historia pagana. ¿Ok? Por eso que en esta parábola, el Hades significa un lugar, ¿ok? Y ahí también nos deja saber que es simbólico por ese mismo hecho también. Pero vamos a seguir viendo. Contiene una conversación imposible. La parábola muestra al hombre rico en Hades, ¿okay? En Hades, hablando directamente a Lázaro en el seno de Abraham. Ahora, la pregunta que se hace, ¿pueden las personas en el cielo tener conversaciones con las personas en el infierno? Sabemos que esto es simbólico, porque cuando nosotros estemos viviendo eternamente con el Señor, ¿verdad que sí? Que ya todo se haya acabado, ya los impíos han sido destruidos, ya Satanás y los ángeles malos han sido destruidos. Entonces no puede haber ninguna conversación los justos con los impíos. No, eso no puede existir. Entonces sabemos que es una conversación imposible. ¿Estamos entendiendo? Espero que sí, porque ahí nos está dejando saber, ¿verdad? Claramente esto es una parábola, no es literal, es simbólico. Razón número 3. Utiliza imágenes simbólicas claras. El hombre rico quiere que Abraham envíe a Lázaro a mojar la punta de su dedo en agua y enfriar su lengua. Este lenguaje es completamente simbólico. No se entiende cómo se lee. Claramente aquí nos está dejando saber que es simbólico. Aparte de eso, nuevamente, hermanos, el hombre rico, dice aquí, quiere que Abraham envíe a Lázaro a mojar. Los impíos no existen. Cuando nosotros estemos en la nueva tierra, y para aquellas personas que no entienden lo que significa la nueva tierra, acuérdense lo que dice Apocalipsis, que habrá una tierra nueva, un cielo nuevo, ¿verdad? Donde no vamos a llorar, no vamos a sufrir, no vamos a morir. O sea, todas esas promesas bellas. Esa nueva tierra donde vamos a estar viviendo para siempre con el Señor. Y nuevamente le estoy acordando que eso es después del milenio. Y eso lo entenderán más si estudian Apocalipsis paso a paso, ¿ok? Entonces el hombre rico quiere que Abraham envíe a Lázaro a mojar la punta de su dedo en agua y enfriar su lengua. Imposible completamente porque, como les dije, los impíos van a estar, no existirán para ese momento. ¿Okay? Cuando estemos nosotros con el Señor para siempre. Razón número 4. Utiliza expresiones figurativas. Y eso lo vimos en toda la parábola. Las personas que murieron con fe en Cristo encuentran su descanso en el seno literal de Abraham. Entonces, si es así, tendríamos que hacernos esta próxima pregunta. ¿Qué tan grande es el pecho de Abraham? Que todos los que murieron con fe en Cristo van a ir literalmente al seno de Abraham. Es simbólico.
no es literal. Nuevamente, otra razón más porque nosotros sabemos que es una parábola. Razón número 5. Si lo tomamos literal, se contradice con el resto de la Biblia. Si esta historia fuera literal, sería difícil explicar por qué la Biblia dice en la muerte no hay recuerdo. Salmo capítulo 6, versículo 5. En cambio, los que mueren están durmiendo en la tumba esperando la resurrección, como vimos en la lección pasada. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 y 16. La Biblia compara la muerte con dormir más de 50 veces. Y vimos el ejemplo de Jesús cuando lo menciona en Juan capítulo 11, versículos 11 al 14. Ok, vamos a hacer un repaso. El rico y Lázaro. El seno de Abraham no es el cielo. Hebreos 11, 8 al 10, versículo 16. Próximo punto, la gente que está en el infierno no puede hablar con los que están en el cielo, porque los que están en el infierno van a ser destruidos y ya cuando nosotros estemos en la nueva tierra ya no van a existir. ¿Ok? Isaías capítulo 65, versículo 17. Próximo punto, los muertos están en sus tumbas. Job 17, versículo 13. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. El hombre rico estaba en su cuerpo físico, con sus ojos, su lengua, etc. Sin embargo, todos saben que el cuerpo no va al infierno cuando uno muere. Es perfectamente claro que el cuerpo permanece en la tumba, como dice la Biblia. Próximo punto, los hombres son recompensados en ocasión de la segunda venida, no cuando mueren. Apocalipsis 22, versículos 11 y 12. Próximo punto, los perdidos son echados al infierno al fin del mundo y no cuando mueren. Mateo 13, versículos 40 al 42. La lección de la parábola se encuentra en Lucas capítulo 16, versículo 31, como ya vimos. Si tomáramos todas las parábolas literalmente, entonces creeríamos que los árboles hablan, que nosotros somos ovejas y así sucesivamente, ¿verdad? Y aquí nos dice, ¿verdad? Ver esta parábola en Jueces, capítulo 9, versículos 8 al 15. Próxima pregunta. ¿Es Dios un verdugo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que Dios es un verdugo? En Juan capítulo 3, versículo 16, uno de los versículos más conocidos y más bellos de las Escrituras, nos dice, porque de tal manera, nuevamente lo estoy leyendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios no es un verdugo, Dios es nuestro Salvador. Y el Padre envió a su Hijo para morir por nosotros, para pagar ese precio, ¿verdad? Esa paga del pecado que es la muerte. Entonces, ¿cómo podemos verlo de esa manera? Imposible. Si lo conocemos realmente, no lo vamos a ver como un verdugo, ¿verdad que no? Próxima cita. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y me encanta cómo empieza esta cita, ¿verdad? Mas el Dios de toda gracia. Ese es el Dios de las Escrituras. Ese es el Dios de nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 25 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Señor Jesús intercede por nosotros. Él nos salva, Él nos quiere salvar. Salmos capítulo 37, versículo 28 nos dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Pero entonces nos dice lo otro, ¿verdad? La otra parte. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Esta cita nos deja saber que Dios es ¿qué? Dios es amor y Dios es justo. Ezequiel capítulo 18, versículo 32 nos dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y ese es el llamado del Señor, que nosotros vayamos a Él hoy, ahora, que le entreguemos nuestro corazón completamente, ¿verdad? Que tengamos una relación con Él.
para que estemos listos, ¿verdad? Para su segunda venida. Él no quiere que nosotros nos perdamos, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Próxima pregunta, número 16. ¿Está el diablo a cargo del infierno? Job capítulo 2, versículo 2 nos dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En uno de los videos del pasado vimos, ¿verdad que sí?, de que Satanás no vive en un lugar llamado el infierno y allí él está encargado del infierno y allí él le hace la vida imposible a los impíos que murieron y están allí, ¿verdad? Y él los atormenta y él está encargado del infierno. No, él no vive allí, él vive en la tierra. Y eso lo entendimos en uno de los videos del pasado. Y aquí quiero nuevamente que veamos estos mismos versículos. Él dice de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Dónde está él? En la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 nos dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido ¿dónde? ¿Al infierno? ¿Dónde ha descendido él? ¿Al infierno? No, porque el diablo ha descendido a vosotros. ¿Y dónde estamos nosotros? Aquí en la tierra, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si está buscando a quien devorar, hermanos, es porque y está por ahí, ¿verdad? Como león rugiente es porque está en la tierra, porque ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y está buscando a quien destruir, a quien devorar. Pregunta número 17. ¿Se refiere siempre la palabra infierno usada en la Biblia a un lugar de fuego o castigo? Y esto tiene que ver mucho con lo que le expliqué anteriormente también acerca del Hades, pero aquí la palabra infierno. No, la palabra infierno se usa 54 veces en la Biblia y en solo 12 casos se refiere a un lugar para quemar. La palabra infierno es empleada para traducir distintas palabras en su origen con diversos significados. En el Antiguo Testamento, 31 veces se traduce como Seol, que significa sepulcro. En el Nuevo Testamento, 10 veces se traduce como Hades, que significa sepulcro. 12 veces se traduce Gehenna, que significa un lugar para quemar. Y una vez se traduce como Tártaro, que significa un lugar oscuro. 54 veces en total. La palabra griega Gehenna es una transliteración del vocablo hebreo Geión, que significa Valle de Hinnom. Este valle, que queda al sureste de Jerusalén, era un lugar donde se quemaban los animales muertos, la basura y otros desechos. El fuego ardía constantemente, como ocurre actualmente en muchos depósitos de basura modernos. La Biblia usa Gehenna o Valle de Hinnom como símbolo del fuego que destruirá a los perdidos al fin del tiempo. El fuego de Gehenna no era eterno. Si así fuera, todavía hoy estuviera ardiendo en las afueras de Jerusalén. Tampoco será eterno el fuego del infierno. Pregunta número 18. ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios respecto al lago de fuego? Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de Dios al respecto al lago de fuego? Hermanos, que allí en el lago de fuego será destruido todo, ¿ok? Incluyendo a los impíos, como le dije, Satanás y los ángeles malos, ¿ok? Y como dice aquí, esta es la muerte segunda del cual nadie será resucitado. Mateo capítulo 25, versículo 41 nos dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El propósito de Dios es que el infierno sea un medio para destruir al diablo, al pecado y a los pecadores, para darles una seguridad eterna a los justos.
para que los justos puedan vivir eternamente para siempre con el Señor, sin ninguna molestia, sin ninguna manifestación de lo que es el pecado, como la muerte, sufrimiento, dolores, enfermedades, todas esas cosas que nosotros sufrimos hoy en día. Para que eso no vuelva a existir, entonces Él tiene que ponerle fin al pecado. Y ponerle fin al pecado es destruirlo completamente, juntamente otra vez con los impíos, Satanás y los ángeles caídos. ¿Ok? Si un solo pecador quedara vivo, él sería un virus mortífero que amenazaría al universo para siempre. El plan de Dios es aislar el pecado y eliminarlo para siempre. El infierno eterno perpetuaría el pecado. Un infierno eterno de tormento perpetuaría el pecado y haría imposible erradicarlo. Un infierno eterno de tormento no es de ninguna manera parte del gran plan de Dios. Una teoría tan horrible es una calumnia contra el nombre santo de un Dios amante. El diablo es el único que saca provecho de tal enseñanza. Y hermanos, eso es una verdad. Eso es una verdad muy importante que nosotros entendamos. Dios no es un Dios malo. Él no podría, y nosotros tampoco podríamos gozarnos eternamente, ¿verdad? Para siempre en la nueva tierra, juntos, felices, gozándonos de tantas cosas maravillosas que el Señor va a tener para nosotros en la nueva tierra, sabiendo que los impíos se están quemando ahí, sufriendo, ¿verdad? Para siempre ahí sufriendo. Es imposible. Dios no es ese Dios. El infierno eterno es una teoría humana. La teoría de un infierno eterno de tormento tiene origen, no en la Biblia, como estamos viendo, ¿verdad? Que no es en la Biblia, sino en la mente de hombres extraviados, que tal vez, pues, hermanos, fueron engañados por el diablo, ¿verdad? Fueron enseñados estas enseñanzas y entonces creyeron en estas enseñanzas y entonces las enseñan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que caen en víctimas a esta enseñanza y creen que esta es una verdad. Pero hermanos, yo estoy tan feliz porque estoy viendo que hay muchísimas personas que quieren saber qué es lo que dice la Biblia, no lo que dice tal persona, no lo que yo pues aprendí desde pequeño, pero no lo vi ahí en las escrituras, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de estas cosas? Y es algo muy importante que nosotros siempre vayamos a las escrituras para entender qué es la verdad. Y sigue diciendo aquí, y de paso nadie llegará al cielo por temor al infierno. La gente se salva porque ama y obedece a Cristo. Número 19 no es una pregunta. Les quiero dejar saber que es una obra extraña el que Dios destruya. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de esto. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 nos dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Estamos viendo, hermanos, es una obra extraña el que Dios destruya. ¿Por qué? Porque el deseo del Señor es que nosotros volvamos a Él. Dice, no quiero, dice el Señor, no quiero la muerte del impío. Pero que vuelva el impío de su camino y que viva. El Señor nos quiere dar la vida eterna. Por eso que el Padre envió a su Hijo, ¿verdad que sí? Seguimos con la próxima cita. Lucas capítulo 9, versículo 56 nos dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Estamos viendo eso? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Isaías capítulo 28, versículo 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará, para hacer, ¿qué? Su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Esta cita nos dice claramente que para el Señor el destruir es una obra extraña. Pregunta número 20. ¿Cuáles son los planes de Dios para la tierra y para su pueblo después de que haya destruido el mundo por fuego? Nahum capítulo 1, versículo 9.
¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. En esta cita nos está dejando saber que eso de que no tomará venganza es que la venganza es la destrucción de los impíos. ¿Ok? Y dice que es que no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, es que el pecado no volverá a levantarse. Eso es lo que significa esta cita. ¿Ok? Isaías 65, versículo 17 nos dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces no vamos a estar tristes, hermanos, de esa vida del pasado, ¿verdad? Todo ese sufrimiento que sufrimos en este mundo antes de que estuviésemos, ¿verdad?, en la nueva tierra. Dice que Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Qué bonito saber eso. Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 y 4 nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con nosotros, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué bello. Esto realmente, hermanos, es una promesa, ¿verdad? Una promesa hermosa. Qué bonito saber que no vamos a sufrir nunca más. Después de que estemos en la nueva tierra con el Señor, ya no vamos a sufrir más. Hermanos, esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Y todos nosotros que aceptemos a Jesús, que nos entreguemos completamente a Él y que nos preparemos para esa segunda venida, hermanos, vamos a vivir eternamente con el Señor en la nueva tierra. Espero que esto haya sido de gran bendición para ustedes, Señor. Espero que esto haya contestado sus dudas, sus preguntas. Y hermanos, aquí estamos para contestar cualquier duda que ustedes tengan. Por favor, envíenos sus preguntas como han hecho hasta ahora. Nosotros, ¿verdad? Estamos constantemente preparando temas, contestando preguntas. Estamos haciendo lo mejor que podamos para contestar esas preguntas lo más rápido posible. Por favor, tengan paciencia con nosotros. Y hermanos, eso nos hace muy contentos ver cómo ustedes están abriendo las Biblias, están estudiando por ustedes mismos la palabra de Dios y se están preparando para vivir en ese mundo donde no habrá dolor ni llanto, como dice aquí, ni muerte, ¿verdad que sí? Se están preparando. Sigan adelante preparándose y por favor, cuando aprendan estas cosas, compartan todas estas enseñanzas con sus amistades y familiares y con toda persona posible. Porque Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga y nos vemos nuevamente el próximo sábado en esta serie que dice la Biblia. Dios les bendiga.